Les saludo en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor esta mañana. Es la razón por la cual nosotros estamos aquí esta mañana, es poder bendecir el nombre del Señor, escuchar su palabra y ser instruidos o enseñados, como siempre yo digo. Venimos a la iglesia para ser transformados. Y a propósito de la palabra transformados, vamos a tener un estudio de escuela dominical para adultos todos los días domingos a las 9:30, que se llama Una verdad que transforma, y vamos a estudiar la carta a los Romanos, porque la verdad del Evangelio tiene que transformar nuestras vidas. Si no es así, no tiene mucho sentido si nuestras vidas no son transformadas. Así que yo le invito a que usted, si usted puede participar de este estudio, o si usted no puede venir el día domingo a las 9:30, me puede decir, y quizás podríamos ver otro tiempo, pero la idea es poder estudiar versículo por versículo el libro de Romanos, que es uno de los libros muy importantes de la Biblia. Todos los grandes teólogos y grandes líderes cristianos han escrito sobre el libro de Romanos, así que es tiempo también de estudiar una verdad que transforma. La palabra de Dios nos transforma. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Esta mañana vamos a poder analizar un poquito un texto que se encuentra, ustedes lo tienen ahí. No sé si se leyó, creo que no se leyó, pero lo podemos leer. Esto se encuentra en Lucas 2. Vamos a abrir nuestras Biblias para leerlo. Lucas capítulo 2. Verso 41, creo, si es así. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor, de Lucas 2, versículo 41, hasta el 50. O más bien hasta el final, hasta el 52. Dice así la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Algunos le llaman a este pasaje la desobediencia de Jesús. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí hay un paralelo importante en los 3 días que Jesús estuvo perdido, con los 3 días que él pasó luego de resucitar. Es importante ese pasaje. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esto era importante. Un judío que vivía a menos de 20 kilómetros del templo de Jerusalén estaba obligado a participar de las fiestas y a participar de la Pascua. Era una obligación. Pero la gente que vivía mucho más lejos, como quizás José, María y Jesús, alrededor de unos 160 kilómetros, ellos tenían la obligación de por lo menos una vez en su vida ir a ofrecer sacrificio al templo y asistir a una Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años fueron como de costumbre y se quedaron hasta el fin de la fiesta. Aquí hay algo importante entre líneas. Dice la palabra de Dios que como siempre iban, ellos siempre iban. Era una familia que estaba dispuesta y comprometida con Dios,
con su tradición, con la palabra, con sus obligaciones como hijos de Dios. Y como vemos en este texto, como dice que Jesús tenía 12 años, se quedaron hasta el fin de la fiesta. Cuando emprendieron el viaje de regreso no lo encontraron. Fíjese que cuando uno lee este pasaje, así simplemente, como yo diría un lector normal, uno se puede hacer muchas preguntas y dice, pero ¿cómo los papás de un niño de 12 años no se dieron cuenta que no estaba? Y caminaron todo un día. Y eso es muy importante entender cuando uno estudia la palabra de Dios, los contextos, entender la cultura un poco, porque cualquier persona podría decir, oye, pero eso no es... Hay muchas contradicciones. Si yo viajara con mi hijo de 12 años, pues de alguna manera me daría cuenta durante un día que no está. Entonces, pero a la luz de la cultura judía y de las formas en cómo se realizaban estos viajes, uno puede llegar a entender por qué Jesús se quedó atrás. Eso es muy importante. Y yo siempre menciono esto porque a veces, yo siempre digo, la palabra de Dios es muy fácil de interpretar. En un 99% nosotros entendemos. Jesús vino para darnos vida. Él murió en la cruz, Dios creó al género humano, el género humano cayó. Pero hay situaciones y hay pasajes donde si uno no logra interpretar bien, se empiezan a generar deformaciones en la doctrina, en la vida de la iglesia, en las situaciones. Por eso que hoy en día vemos tantas situaciones en medio de la iglesia que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Por el literalismo fanático de querer interpretar las cosas así, tal cual como dice, y no respetar los contextos y no entender, no de realizar una sana hermenéutica por medio de una exégesis y ver bien la cultura judía y qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces eso es muy importante para tener una luz de lo que pasaba. La ley establecía que todo judío adulto que viviera, como yo les dije, a no más de 20 o 25 kilómetros debía asistir. Ahora un judío adulto se consideraba un niño después de los 12 años. A los 13 años ya era considerado un judío adulto que tenía que cumplir con las leyes del Levítico. Y eso es importante también, para que no tratemos de alguna manera tratemos a nuestros hijos de 13 años para arriba como niños todavía, pero con responsabilidad, porque tienen mucha responsabilidad. Tampoco empoderarlos a que puedan tomar todas las decisiones de su vida solos, porque no están preparados y no van a estar preparados. Algunos quizás van a estar preparados a los 20, a los 21, no sé, eso es otro tema. Pero es interesante saber que Jesús estaba ahí, casi en la edad perfecta donde Él tenía que cumplir. Sus padres siempre iban y siempre lo llevaban. Y cuando inician este regreso se dan cuenta que Jesús no está. Uno dice, ¿pero cómo se les perdió el niño? Bueno, el tema era que estas caravanas que iban a Jerusalén no iban así como las familias siempre juntitas, sino iban por clanes o por grupos o por poblados, y generalmente en los viajes las mujeres empezaban a caminar primero con los niños. ¿Por qué? Porque las mujeres caminaban un poco más lentos y los hombres se supone que salían un poco después y se juntaban en la primera parada que hacían en la noche. Probablemente Jesús, estando en ese límite de edad, a lo mejor la mamá pensó que se quedó con los hombres y que iba a salir después, y el papá pensó que a lo mejor se había ido con la mamá, y quizás los dos juntos cuando se dieron cuenta dijeron, puede estar con nuestros parientes, con nuestros primos, con las personas que van en la caravana, porque tampoco eran muy poquitas personas las que viajaban, eran muchas. Entonces, entendiendo ese contexto uno puede comprender que verdaderamente en esa caravana, con muchas cosas, con mucha gente, en una situación muy familiar, donde compartían, donde quizás era un viaje de muchas cosas, es entendible que Jesús se pierde y Jesús se queda atrás. No hay un descuido de los padres y esta confusión ocurrió ahí. Dice la palabra que no lo encontraron con los parientes y vecinos y se volvieron a Jerusalén y ahí lo anduvieron buscando durante todo un día. No durante todo un día, durante 3 días o quizás durante 2 días, porque sumado al otro que lo habían buscado, que no había estado con ellos, se hacen los 3 días. El tema es que lo anduvieron buscando mucho por muchos lugares, pero no lo encontraron. Y en el momento que lo encuentran se genera este diálogo tan importante entre Jesús. Empezamos a ver las primeras palabras de Jesús
manifestándose como hijo de Dios. ¿Ah? María le dice, yo con tu padre te andamos buscando. Y él con mucha cortesía, pero también con claridad, toma el nombre de padre que al cual María se había referido, José, y se lo aplica a Dios. Dicen, para mí es importante estar en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre, dicen otras versiones. Jesús empieza a dar las primeras luces de que Él es el Hijo de Dios. Y probablemente María sí lo sabía. Por algo la interrogante que le plantea a Jesús es como haciéndole ver que ella, ¿no sabías?, le dice, que me es necesario. O sea, María sí sabía, José sí sabía, pero él como que está tratando de recordándoles y diciéndoles, oye, esperen, acuérdense que yo tengo una misión especial. No fue una desobediencia de Jesús, como algunos dicen, porque en el relato vemos que Jesús después se sujetó. En este relato podemos ver que Jesús ya sabía quién era, pero ese descubrimiento, yo digo descubrimiento porque yo no sé si Jesús cuando tenía 2 o 3 años, él sabía. Acuérdense que Jesús se sometió a las leyes humanas, físicas. Jesús es Dios y no entendemos las leyes de Dios muchas veces, el universo y cuántas cosas, pero Él se somete a un cuerpo humano. Entonces yo no sé si a los 3 a los 4 años Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Es más, hasta cuando Él está antes de ir a la cruz, tiene esta contradicción vital entre ser Dios y ser hombre al momento de querer, cuando le dice, Señor, por favor, si puedo pasar de beber esta copa amarga, pasaría, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces Jesús en estos momentos vemos que empieza a vislumbrar su misión, pero eso no le hizo orgulloso, no le hizo minimizar a sus humildes padres, sino que él se mantiene constante en obediencia hacia sus padres y vuelve a Nazaret y dice que volvió con ellos y les obedecía en todo. Aquí podríamos sacar muchísimas enseñanzas en relación a la crianza también de los hijos, a la relación entre hijos y padres, pero yo quiero buscar una aplicación o algo en este relato que nosotros ya conocemos y no vamos a seguir interiorizándonos en él. Conocemos mucho de este relato y sabemos mucho. A mí me interesaba hablar un poquito de eso, de los contextos, para que usted entienda que es importante estudiar la Biblia, no solamente con la Biblia, sino con algunos libros extras. No digo que la Biblia por sí sola no sea suficiente, yo digo que es suficiente, porque es la palabra de Dios y es suficiente en los temas de salvación, todas esas cosas que le mencioné. Pero si nos metemos en otras áreas, ahí la podemos regar si no entendemos los contextos y muchas situaciones. Pero siento que este relato habla a nuestras vidas y a la vida de la iglesia hoy, en un pasaje importante. Bueno, a lo mejor en su globalidad, en el hecho de que sus padres, a pesar de lo que yo dije, de que uno pensó que estaba allá, el otro pensó que estaba acá, y las circunstancias, a pesar de ellos perdieron a Jesús. Ellos lo perdieron en un momento. No sé si a alguien le ha pasado que pierde a su hijo por 5 minutos, ¿cómo se pone? Híjole, yo un día no encontrábamos a Isabel. ¿Dónde está Isabel? No está abajo en el salón social, no está allá, no está acá. Por allá andaba. Creo que fue el día que apareció toda mojada porque se metió a la pileta. Pero uno se angustia mucho porque no aparecía. Pero este pasaje nos habla primero de la pérdida de Cristo en el mundo actual y muchas veces en la vida de las iglesias. La pérdida de Cristo. Muchas personas han perdido a Cristo. Lo han olvidado en algún lugar. En algún lugar quedó Cristo. Yo hace poco vi un cortometraje muy bueno español que se llama El espantapájaros. Y sale un cura jesuita y viene cargando algo, ahí un espantapájaro así. Y el cura jesuita viene con un Cristo crucificado. Y lo hace como que hacen un hoyo y lo entierran al lado del espantapájaro. Y le dice, aquí vas a estar bien, le dice. Lástima, que no hay un lugar donde ponerte dentro de la iglesia, dice. Creo que el mejor lugar donde puedes estar aquí. Y en ese cortometraje, el espantapájaro inicia un diálogo y empieza a platicar con este Jesús que está crucificado. Jesús no hace nada, solamente tiene así como Jesús que uno ve en la iglesia católica, todo triste y demacrado. Pero eso habla un poquito, ese cortometraje, de que han sacado a Cristo de la iglesia, lo han perdido. A veces no lo tenemos.
Han perdido la fe en el Salvador y la han puesto en cualquier otra cosa. Nosotros hoy en día creemos más en la ciencia, en la medicina, en la economía, en la bolsa de valores, en muchas cosas. Y yo no digo que eso esté mal, está bien. Yo creo también en la medicina, aunque estoy resfriado hace como un mes y todavía me he tomado 1000 jarabes y no me ha pasado nada. Ahora voy a empezar a orar mejor. Voy a decir, Señor, quítame esto, porque ya estoy demasiado enfermo. Y la verdad de las cosas es que soy muy sincero, no lo he hecho. Desde creo que el 23 de diciembre estoy muy resfriado, con mucha tos, y no lo he hecho. Y he tomado de todo, pero no le he dicho a Dios, porque a lo mejor para nosotros es muy un resfriado. No pasa nada. Sí puede pasar, uno se puede morir de eso, pero así como que, ¿para qué le voy a pedir a Dios? ¿Para qué lo voy a molestar? Pero muchas personas han perdido a ese Cristo. Lo hemos perdido, lo ha perdido la iglesia. Muchas veces la gente asiste a la iglesia como una actividad más, por costumbre, como un club, como si voy allá y voy a hacer algo bueno y eso, pero no pasa eso. Cristo no es algo relevante en medio de las vidas ajetreadas, por las situaciones, por la trama social, el tejido social, por los negocios de la vida. También dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, y Él le habla a la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis 4:2 dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesucristo, el joven caminante, el que iba por un camino de aventuras con sus discípulos, sanando, dando de comer a las personas, durmiendo abajo de un árbol. Era una aventura, había que salvar el mundo. A ese Jesús lo hemos quitado de la iglesia. ¿Sabe cuál es la presencia de Jesús en la iglesia? El Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar a otro, a un consolador, a alguien que va a estar con ustedes. A ese también los hemos sacado de la iglesia, lo hemos puesto afuera. Y a veces tratamos de nuevamente meterlo en nuestras vidas porque en medio de en el camino de la vida, el dolor, las circunstancias difíciles, nos hacen acercarnos a Él por un momento y decir, Señor, como dijo Pedro, como dijeron los discípulos, no tienes cuidado de mí que perezco, que perecemos. Y a veces esa es nuestra relación con Jesucristo. La pérdida de Cristo en el mundo actual es algo de lo que podríamos hablar y nosotros lo tenemos claro. Vemos cómo está nuestro país, vemos cómo está nuestra sociedad, vemos cómo está el mundo. Pero también la pérdida de Cristo en la vida de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Es muy importante eso. Este relato nos habla primero de la pérdida de Cristo en un mundo actual y en la vida de la iglesia. Hermanos, si nosotros no tenemos una relación con Jesús, si nosotros no buscamos a Jesús, va a ser muy difícil que nuestras acciones puedan ser diferentes. En el momento claro, cuando nos damos cuenta de que hemos perdido a Jesucristo, igual tratamos de buscarle, tratamos de hacer algo y muchas veces volvemos a caer en eso. Pero esta es una enseñanza. Yo no digo que los que estamos aquí estamos alejados del Señor, no es eso. Yo sé que usted me está entendiendo el mensaje, pero no es suficiente quizás con lo que estamos haciendo. No es suficiente la vida que estamos teniendo, usted lo sabe. No es suficiente solamente con venir el domingo a la iglesia. No es suficiente solamente con leer algo de la Biblia en algún momento. No es suficiente. Necesitamos tener una relación con el Señor. Dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Efeso lo había hecho todo. Eran doctrinalmente correctos. Ellos juzgaban y sabían y lo hacían de una buena forma.
Habían trabajado, habían pasado años, era una iglesia modelo, habían hecho muchas cosas, estaban ahí, pero amaban y adoraban más a la obra que al Señor de la obra, que es Jesucristo. Y eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. No amemos las cosas, sino amemos a Jesús. Ahí por ahí igual escuché un dicho por ahí, dice que el problema del mundo actual es que amamos a las cosas y usamos a las personas. Y debiera ser al revés. Amemos a las personas y utilicemos las cosas. Y en este caso, amemos a Jesucristo, que es la piedra central, la piedra angular de nuestra fe, de nuestra iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Nosotros no podemos edificar una iglesia sin la cabeza, sin Cristo. Yo vivo en un país donde hay una gran cantidad de pinos, de madera. Exportamos madera quizás a todo el mundo. Y fíjense que los pinos hay que podarlos para que puedan crecer bien. Yo cuando era pequeño me iba a unos lugares donde nos dejaban cortar pinos y yo tenía como 12, 13 años y cortaba muchos pinos y los ponía y los vendía. Era una forma teníamos que desde niño trabajar y hacer algo porque las cosas no alcanzaban en la casa. Entonces trabajábamos ahí y vendíamos en Navidad pinos y yo qué sé, yo vendía 20 o 15 pinos, los que podía, porque igual estaba pequeño, ¿no? Y era bien flaquito y chiquitito y los que podía ir arrastrando me traía un pino y lo vendía. Pero fíjese que ahí en donde vivíamos, a todos los pinos había un momento donde había que podarlos y cortarle cualquier rama que impidiera que crecieran derechos. Un pino con 2 puntas no crece bien. Crece redondo, no sirve. Su tronco se llena le llamamos nudos y cosas que al momento de trabajar esa madera no va a servir. Y ni siquiera va a crecer. No se puede crecer con 2 cabezas. Mi pensamiento en relación quizás a la iglesia o a una institución, creo en los liderazgos horizontales, pero creo que hay que tener una visión y una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Es muy importante. La pérdida de Cristo en este mundo está causando lo que está causando. Y la pérdida de Cristo en la iglesia está causando que la iglesia no sea trascendente. ¿Y por qué la iglesia pierde a Cristo? Porque lo perdemos nosotros. Porque nosotros somos la iglesia. Si la iglesia no son las paredes, ni estas cosas. Es muy importante. Segundo, este pasaje nos habla de la importancia de buscar a Cristo inmediatamente. Inmediatamente. Así como estos padres, a pesar de que pasaron un día sin darse cuenta. Y eso es recoso. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que tenemos hijos, pasaríamos 10 minutos sin darnos cuenta de que nuestro hijo no está. Bueno, aquí pasó un día, pero es importante, nos habla de la importancia de buscar a Cristo inmediatamente. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Podemos estar en la iglesia, podemos estar viviendo una vida alejada de Dios, podemos estar acostumbrados a un sistema y no estamos con el Señor. Ya lo perdimos. Búsquenlo, busquemos al Señor. Pedid, dice, os dará, buscad y hallaréis, dice Mateo 7:7. Buscar, llamar, pedir. Si hemos perdido a Jesucristo, a Jesús, ese compañero, ese caminante fiel, que caminó ahí en Emaús con estos caminantes, si lo hemos perdido, es importante buscarlo rápido, inmediatamente, hallar al Señor, buscarlo y no escatimar en tiempos. Si nuestras vidas están alejadas del Señor, si hay rencor, si hay odio, si hay chisme, si hay situaciones, incluso en medio de la iglesia, que no son compatibles con la visión y con el trabajo de la iglesia y con la palabra de Dios, busque al Señor, porque hay algo malo en su vida, hay algo que está haciendo que se siga alejando mucho, pero mucho más del Señor, y el corazón se pone duro y las situaciones se ponen difíciles y después se hace más difícil y después más doloroso y más lágrimas y más doblar rodillas porque nos alejamos del Señor. Fíjense que los papás de Jesús no lo hallaron inmediatamente y empezaron a buscar.
Y buscaron, dice, entre los parientes y conocidos. Y eso me trae a la mente algo, que nosotros podemos tener padres cristianos, amigos cristianos, familiares cristianos, pero la búsqueda de Jesucristo es personal. Si bien es cierto, la fe tiene un componente comunitario, que es donde nosotros estamos esta mañana aquí, orando los unos por los otros, ministrándonos, amándonos, tiene ese componente horizontal, la fe y el cristianismo. Pero la fe es algo personal, es una relación personal. No podemos hallar esa salvación, o más bien no podemos tener esa salvación por medio de nuestra familia, por medio de nuestros padres. Es algo personal, es algo que no se hereda, la salvación. Usted puede heredar enseñanzas bíblicas, usted puede heredar muchas cosas, pero la fe, la decisión por Cristo es personal. No puede ser heredada. Entonces ellos buscaron a Jesucristo en medio de sus parientes, de la familia y todo, pero no lo encontraron. Y no lo podemos hallar por herencia de nuestros padres o conocidos. La fe que salva es la fe que uno cree en Cristo de manera personal. Tenemos que hallar al Cristo. Tenemos que encontrar al Salvador en nuestras vidas, buscarle en cada momento. No es suficiente, yo sé que usted lo sabe y yo lo sé en mi vida, no es suficiente. Lo que hemos estado haciendo no es suficiente. Dije hace unos sermones atrás, creer en Cristo Jesús es creer en un mundo diferente. Eso es en una situación diferente. Si yo creo en Jesucristo y creo que las cosas están bien y me conformo con lo que está pasando, estoy mal, estoy equivocado. No puede ser así y le pido al Señor, Señor, cambia mi pensamiento. Porque yo no puedo creer que las cosas están bien. Me estoy mintiendo a mí mismo. Creer en Jesucristo es creer que las cosas son diferentes, en que mi vida va a cambiar y va a ser diferente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor. Creamos que el Señor va a seguir transformando nuestras vidas. Si hemos perdido a Cristo en el camino de nuestra vida, en este caminar, si hemos pasado un tiempo de sequía, hemos estado en un desierto, busquemos. Es importante no dejar pasar ningún tiempo. Tenemos que venir al Señor. Tenemos que venir, eso es lo importante. Yo le animo a que busque al Señor de todo corazón, de todo corazón. Nosotros perdemos a veces esa relación con Jesús. No me voy a meter en algo, en decirle que puede perder la salvación o no. Eso lo sabe usted sabe su relación con el Señor. Pero el Salmo 51:12 habla del gozo de la salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble susténteme. ¿Por qué? Porque nos alejamos, perdemos a Cristo en el camino. Y parece que las cosas son difíciles. Empiezan los problemas, las situaciones. ¿Se acuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? Se hundió. Dice la palabra de Dios que él iba mirando fijamente a Jesús, pero de repente puso su mirada en la tormenta y se empezó a hundir. Quitó los ojos de Cristo. Quitó a Cristo de su camino, de su perspectiva. Lo quitó de ahí. También los discípulos cuando iban en la barca, Jesús estaba durmiendo. Y empieza esta tormenta. Cuando le dicen, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, ellos también habían quitado a Cristo de su confianza. Jesús se paró en medio de esa tormenta y quizás pudo haber pronunciado una palabra en hebreo que creo que podría ser una de las palabras más hermosas y dice, Shalom, paz, quietud, enmudece, calla. Y ese es el Jesús que a veces perdemos, es el Jesús que puede estar en medio de nuestras vidas, que a pesar de las circunstancias, Él dice paz, tranquilidad. Él nos infunde ese aliento, porque los problemas sí los vamos a tener y las circunstancias difíciles sí van a pasar. Pero Cristo ha prometido que va a estar con nosotros. Dijo, mi paz les dejo, yo no se las dejo como la paz del mundo, dice. Porque la paz del mundo es temporal. Solamente ha habido paz en este mundo en los últimos 4.000 años, creo que 250 años de paz. La paz del mundo es temporal. La paz de Cristo es eterna. Y guarda nuestros corazones y nos cuida. Cristo murió en la cruz para pagar la completa pena por nuestros pecados. Derramó su sangre preciosa en la cruz. Fue golpeado, escupido, desechado
Fue llevado como un cordero al matadero y no habló. Por amor a usted, por amor a mí, buscadle mientras pueda ser hallado. Si hemos perdido a Jesús en el camino de la vida, es importante empezar ya a buscarlo. Hay que empezar a orar. Tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios como cuerpo de Cristo y como personas, buscar la presencia de Dios, como matrimonio, como hijos y padres, buscar la presencia de Dios. Es importante buscar la presencia de Dios, la oración, la palabra, el ayuno, las disciplinas que nos llevan a conectarnos con Dios son importantes en un mundo que nos está agobiando y nos está asfixiando. Es importante. Si nosotros no hacemos eso, la iglesia no va a avanzar, la iglesia no tiene resultado, porque la iglesia la conforman las personas. Nuestra denominación la conforman las iglesias, pero finalmente somos personas. Es importante buscar al Señor. Si hemos perdido a Jesús en el camino, busquémosle rápidamente. Tercero y último, estos pasajes también nos habla del lugar donde Cristo fue hallado. El lugar donde Cristo fue hallado. ¿Dónde fue? Dice, y aconteció que 3 días después hallaron en el templo a Jesús. El lugar donde Cristo fue hallado, en el templo. Yo creo que el templo habla de la iglesia local hoy. Estoy convencidísimo de eso, que el templo habla de la iglesia local hoy. ¿Cuál es la iglesia local? La iglesia que usted tiene en su localidad, en su lugar donde usted vive. A veces hay personas que se trasladan más porque han crecido en una iglesia y eso está bien, pero la iglesia local es de la localidad. No necesariamente tengo que ir a evangelizar allá, a ese cerro que está allá, no, porque nuestra iglesia está aquí, en este barrio y en este sector. Es importante la iglesia local. Yo creo que el templo habla de la iglesia local, pero también habla de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es importante. El templo judío fue destruido por los romanos en el año 70. Hoy no hay templo, pero Dios instituyó la iglesia. Eso es importante. Yo creo que en esta edad la iglesia local del Nuevo Testamento toma el lugar del templo y también, como dice la palabra, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es la definición más básica de la palabra iglesia? No la va a encontrar en un diccionario, ni el de la Real Academia, no. Está en la Biblia. Yo creo que es esa. Usted a lo mejor puede confirmarlo. La definición más básica de la palabra iglesia. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos los llamados. Somos la iglesia. Dice la palabra de Dios, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias vigilen. Salmo 127:1, versión contemporánea o la versión Reina Valera. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos tener el mejor plan, las mejores sillas, las mejores mesas, las mejores pantallas, el mejor programa, pero si el Señor no edifica la casa, en vano vamos a trabajar nosotros. En vano. No vamos a lograr nada. Yo no voy a lograr nada en mi vida porque sea el mejor diseñador y voy a hacer una página de mi ministerio muy hermosa, o de la iglesia, o voy a hacer cualquier cosa. No me sirve. No me sirve. Si el Señor no edifica la casa, no sirve. Y esa edificación parte por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de buscar la presencia de Dios. Necesitamos eso, ser remecidos y revolucionados por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo necesito mucho eso, se los confieso. No podemos basar un ministerio, un trabajo en algo, en una programación. Yo estoy muy convencido de que planificar es bueno, de que tener programación, de que la estrategia, y yo soy el primero, me baso mucho en lo que hago en eso, pero también entiendo que si el Señor no nos edifica por medio de su Espíritu Santo, nuestro mejor esfuerzo no va a servir. No va a servir. Cristo fue hallado
en el templo. Podemos hallar a Cristo en la iglesia, pero si la iglesia no está cumpliendo su función y si no estamos avivados, va a ser difícil. Va a ser muy, pero muy difícil. Recordemos que el templo de los tiempos de Jesús era donde residía la presencia de Dios. Dice el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Como que hay una idea del salmista del tabernáculo, quizás de Moisés. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, a su presencia, a buscar la presencia de Dios. Pero hoy día la presencia de Dios recae en nosotros, en su cuerpo, en la iglesia. Jesús fue hallado, Cristo fue hallado en el templo. Necesitamos volver a ese templo, a esa presencia de Jesucristo, a la verdadera presencia del Señor en nuestras vidas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajaremos. Si hemos caminado por esta vida y nos hemos dado cuenta que hemos perdido la presencia del Señor, que leemos el mensaje a Efesios y nos damos cuenta: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, eres bueno en muchas cosas. Claro, eres planificado. Claro, tienes todo muy en orden y tienes la doctrina muy, muy clara. Pero perdiste tu primer amor. Ese Jesús que te rescató, lo perdiste. Es importante seguir buscando a Jesús muy rápido. Y el lugar donde Jesús fue hallado fue en el templo. Pero el templo en ese tiempo reflejaba la presencia de Dios. Porque yo encontré a Jesús fuera de una iglesia. No digo que la iglesia no sea, yo estoy completamente de acuerdo de que muchos de los ministerios de la iglesia son los llamados a alcanzar a otros. Pero a mí Jesús me agarró afuera. Ahí, no sé cómo. Y a lo mejor algún día le contaré la historia completa. Pero la presencia de Dios es la importante. Eso era lo que reflejaba el templo en ese tiempo. Ahí residía la presencia de Dios. Jesús fue encontrado en el templo, donde estaba la presencia de Dios. Nosotros encontraremos a Jesús buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, buscando la oración, buscando al Señor. Le dice Jesús a su mamá: ¿no sabías que es necesario estar en los negocios de mi Padre? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para así agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está diciendo: Timoteo, cuidado, tú tienes un llamado, pero ojo con los negocios de la vida. A ti te llamé para hacer algo importante y para que cumplieras un ministerio. Yo sé que Dios nos ha llamado a un ministerio. La pregunta es: ¿hemos perdido el camino? ¿En el camino a Jesucristo? ¿Le hemos buscado fielmente? ¿Sabemos dónde podemos encontrar a Jesús? Hermanos, cuando Dios nos ha dado un ministerio, no nos enredemos en los negocios de la vida. Y yo sé que ustedes entienden lo que digo. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar ni tener una empresa. Eso hay que hacerlo. Podemos bendecir mucho también con eso. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. No nos enredemos en los negocios de la vida. Busquemos los negocios de nuestro Padre. Busquemos la presencia del Señor.